A lo largo de la historia, todo lo que es verdadero ha sido imitado. Y cuando hablamos de fe, la Biblia y la salvación, no es diferente. Hoy en día existen innumerables religiones que se presentan como cristianas. Usan versículos, mencionan el nombre de Jesús, prometen el cielo e incluso realizan milagros. Están presentes en templos, en redes sociales, en barrios e incluso en hogares. Pero es necesario plantearse una pregunta, y debe hacerse ahora. ¿El evangelio que predican es el mismo que enseñó Jesús? Vivimos en una época en la que cualquiera puede abrir una iglesia. Cualquiera puede decir, Dios me reveló esto. Cualquiera puede vestir la vestidura de santidad y usar el nombre de Cristo. Pero lo que pocos comprenden es que no todo Jesús que se predica es el de la Biblia. Y no todas las iglesias que hablan de amor, sanidad y bendiciones salvan almas. Algunas, de hecho, llevan vidas alejadas de la verdad y, lo más aterrador, con una Biblia en la mano. ¿Cómo es posible que tantos hablen del mismo Dios, pero enseñen doctrinas completamente diferentes? ¿Cómo es posible que, bajo el nombre de Cristo, existan mensajes que se contradicen, distorsionan y corrompen? La respuesta reside en algo que nadie quiere admitir. Hay religiones que parecen cristianas, pero no lo son. Son fachadas, son versiones alternativas, son engaños disfrazados de fe. Y lo más trágico, millones están atrapados en ellos pensando que están sirviendo a Dios. En este testimonio aprenderás 5 movimientos que dicen ser cristianos, pero han alterado el evangelio original. Y si crees que esto no te afecta, piénsalo de nuevo, porque quizá una de estas religiones ya haya pasado por tu hogar. O quizá estés en una de ellas ahora mismo. Y si el Espíritu Santo no te abre los ojos, puede que estés siendo engañado en nombre de Dios. Antes de comenzar, por favor responda aquí en los comentarios. ¿Alguna vez te has topado con una iglesia o religión que usa el nombre de Jesús, pero enseña doctrinas que son claramente contrarias a la Biblia? ¿Alguna vez has sido seducido por un evangelio falso? Comenta abajo y comparte este video, porque lo que escuches a continuación podría decidir el destino de tu alma. Que el Señor te visite al leer este testimonio, que te abra los ojos como me los abrió a mí. Me llamo Débora, una mujer temerosa del Dios vivo, apasionada por su palabra y completamente entregada al Espíritu Santo. Pero lo que voy a contarte ahora no es fruto de la emoción ni de la doctrina humana. Es algo que recibí directamente del Señor. Una revelación espiritual tan fuerte que me mantuvo despierto durante días. No pedí ver, pero fui elegido para ver lo que muchos se niegan a ver. El engaño es generalizado, disfrazado de verdad. Y lo más aterrador es dentro de las iglesias. Era medianoche. Estaba orando, como suelo hacer todos los días a las 3 de la madrugada. Pero esa noche algo diferente sucedió. Mientras recitaba el Salmo 139, específicamente el versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Me invadió una presencia tan intensa que me flaquearon las rodillas. Mi habitación se llenó de asombro. Y en ese momento escuché con claridad en mi espíritu: hay iglesias que llevan mi nombre, pero no llevan mi espíritu. Me quedé paralizado. Fue como si se hubiera encendido una luz que revelara rostros, símbolos y mensajes ocultos, iglesias que parecen cristianas, pero no lo son. Sentí el peso de la responsabilidad. Como Pablo en Gálatas 1:8 resonó en mi interior. Aunque nosotros o un ángel del cielo predique un evangelio diferente del que hemos predicado, sean anátemas. Sabía que esto era serio. No se trataba de herejías lejanas, se trataba de púlpitos populares, ministerios respetados, nombres famosos. El Señor me reveló 5 estructuras religiosas, 5 movimientos, doctrinas y prácticas, quienes, aunque tienen una apariencia de piedad, son llevando a miles al infierno. Las palabras fueron duras, pero claras. Reporten, despierten a los que duermen,
Griten antes de que sea demasiado tarde. En la visión, vi multitudes entrando por grandes puertas doradas, adornadas con símbolos religiosos, cánticos conmovedores, pastores elocuentes y mensajes reconfortantes. Pero al final de ese camino vi un precipicio. El suelo desapareció y las almas cayeron. Algunos clamaron, «Señor, Señor», pero era demasiado tarde. De inmediato recordé el Salmo 1:6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Estas religiones no predican el arrepentimiento, no confrontan el pecado, engañan con la apariencia de luz. Pasé horas de rodillas, llorando, pedí dirección, pedí confirmación. Y Dios me guió de nuevo a la palabra, Jeremías 5:31. Me atravesó como una espada. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan con sus propias manos, y mi pueblo lo desea. ¿Y qué harás al final? La respuesta fue clara. Muchos se sienten cómodos con las mentiras, prefieren la comodidad del engaño al dolor de la verdad. Pero el Señor no me llamó para agradar a los hombres, me llamó para advertir, aunque me cueste todo, y eso es lo que haré en los próximos capítulos. Antes de continuar, te pregunto una cosa, no leas esto con prisa. Ora, pide discernimiento, pide sabiduría. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu eternidad, porque estas religiones no están lejos de ti, están más cerca de lo que crees. Algunas, quizás, estén en tu vecindario, o incluso en el púlpito que frecuentas. Y si el Señor no te abre los ojos, podrías estar caminando felizmente hacia la destrucción. Que Él te despierte, como me despertó a mí. A la mañana siguiente de esa revelación, no podía actuar como si nada hubiera pasado. Fui a tomar un café y abrí mi Biblia, pero mi alma seguía alerta. Era como si algo gritara dentro de mí. Necesitas ver más. Y fue entonces cuando la presencia del Señor me envolvió de nuevo, no con visiones de ángeles ni sonidos místicos, sino con discernimiento espiritual. Mis ojos comenzaron a abrirse a algo que no había visto antes. Una estructura bien estructurada, con apariencia de fe, pero construida sobre el orgullo humano. Era primera de las 5 religiones falsas que Dios me mostraría. Y, para mi consternación, es el más popular entre los creyentes modernos. Lo que vi fue un servicio lleno de emoción. Asientos abarrotados, pantallas gigantes, cantos de alabanza modernos con arreglos perfectos. La gente cantaba, sonreía, aplaudía, y en el púlpito, un predicador elegante, de voz seductora, lleno de carisma. Citaba versículos, pero distorsionaba su significado. Prometía bendiciones, riquezas y realización personal, pero no decía nada sobre el pecado, el arrepentimiento ni la santidad. Era un mensaje edulcorado, diseñado para complacer el alma. La gente no se daba cuenta, pero estaban escuchando un evangelio sin cruz, sin dolor, sin sangre. Un evangelio sin Cristo. Fue como ofrecer anestesia a un alma moribunda. Allí, todo giraba en torno al hombre, en torno a sus sueños, sus proyectos, sus propósitos. Dios era retratado como un siervo cósmico, siempre dispuesto a cumplir los deseos de uno. Nadie lloraba en los servicios. Nadie se sentía quebrantado. Se mencionaba el nombre de Jesús, sí, pero no como el Cordero que quita el pecado del mundo, sino como un entrenador motivacional que te ayuda a ganar en la vida. El altar se convirtió en escenario, el púlpito en escaparate, la palabra se convirtió en lema. Vi a la gente bailar celebrando a un Dios que ellos mismos crearon, moldeado a su imagen, cómodo, mudo ante el pecado. El Espíritu Santo me hizo comprender. Esta es la religión de la autoayuda espiritualizada. No se compromete con la verdad, sino con el rendimiento. Lo importante es aparentar bendición, es mantener la apariencia de éxito, incluso si por dentro el alma se está muriendo. Recordé lo que Jesús les dijo a los fariseos: «Sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos y podredumbre.
No era una exageración, era un diagnóstico. La iglesia que vi en la visión no era de Cristo, era del ego. Y quien entra en ella se va alejando poco a poco de la cruz, sin siquiera darse cuenta. Esta religión falsa es peligrosa porque ofrece comodidad sin concesiones. Dice, puedes seguir viviendo a tu manera y aún serás bendecido. Elimina el arrepentimiento, trivializa el pecado y coloca al hombre en el centro de todo. El Señor me hizo sentir su dolor, porque muchos de los que estaban allí fueron engañados con dulces palabras que encubren veneno. Y lo que es peor, muchos líderes saben que están vendiendo un evangelio corrupto, pero insisten porque les trae beneficios, aplausos y fama. Pero al final, el precio será muy alto, para ellos y para las almas que se han llevado consigo. Esa noche, caí de rodillas al suelo. Solo pude decir una frase que se convirtió en mi oración durante días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51. Porque yo también me he dejado deslumbrar por los escenarios. He aplaudido mensajes que me han dado un masaje al ego. He confundido el éxito con la unción. Y si Dios no me hubiera despertado, tal vez todavía estaría allí, cantando, sonriendo y rumbo a la perdición con una Biblia en la mano. Ese fue solo el primero, pero el siguiente fue aún más sutil y más peligroso. Unos días después de esa revelación, seguía ayunando y orando. Sentí que el Señor quería mostrarme más, y así fue. Pero esta vez no llegó como una visión abierta. Llegó en forma de discernimiento. Empecé a darme cuenta de que algo andaba mal en ciertos entornos donde se exaltaba el nombre de Jesús. Pero el Espíritu obraba allí, no era suyo, y eso me dio escalofríos, porque esta segunda religión falsa no niega directamente a Jesús. Al contrario, habla de Él todo el tiempo. Pero el Cristo que presenta no es el Cristo de la cruz, de la santidad y la verdad. Es una versión espiritual adulterada. Me impactó darme cuenta de que esta estructura religiosa ya había intentado infiltrarse en mi vida. Al principio me pareció poderosa, mucha emoción, muchos milagros, muchas señales. Pero cuanto más observaba, más sentía un vacío espiritual. Era como si las manifestaciones fueran reales, pero no sagradas. Vi gente dando vueltas, gritando, profetizando en masa, afirmando estar llena del Espíritu, pero sus vidas estaban vacías de fruto. Y entonces comprendí, no todo el fuego viene del cielo, no todos los espíritus son santos. Esta religión disfraza el misticismo con lenguaje evangélico. Parece un avivamiento, pero en realidad es una distracción. Dios me mostró que hoy en día hay iglesias llenas de experiencias sobrenaturales, pero vacías de la verdad. Los dones se exaltan por encima del carácter. La emoción es más importante que la obediencia. La autoridad del pastor anula la autoridad de la palabra, y a cualquiera que intente cuestionar esto se le llama frío, religioso, sin visión espiritual. Esto es manipulación, no edificación. Vi a personas colocadas en posiciones espirituales por revelaciones que nunca fueron confirmadas por la palabra. Vi servicios donde se hablaba más de hechos proféticos que de arrepentimiento. Vi un fuego extraño que se propaga rápidamente, pero consume todo lo puro. Conozco la Biblia y sé que el Espíritu Santo actúa con poder, sí, pero también actúa con orden, con reverencia, con dirección. Cuando habla, hay transformación, hay quebrantamiento, hay arrepentimiento. Pero lo que vi en esta iglesia falsa fue puro espectáculo. Gente cayendo al suelo, pero levantándose con los mismos corazones sucios. Líderes imponiendo las manos sobre otros, pero viviendo en pecado oculto. Sermones que mencionaban ángeles, portales y dimensiones espirituales, pero olvidaban lo básico: santidad, cruz, nuevo nacimiento. Esta religión es como un huracán que por fuera es hermoso, pero que arranca las raíces de cualquiera que se acerca. Esa noche, Dios me recordó una clara advertencia en su palabra. Amados,
No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. 1 Juan 4:1. Este versículo me impactó, porque vivimos en una época en la que muchos buscan experiencias y olvidan el discernimiento. Muchos buscan fuego, pero no santidad, y terminan siendo seducidos por un espíritu de engaño, un espíritu que imita al Espíritu Santo, pero que conduce a muchos al error. Vi a gente buena siendo destruida desde dentro, confiando en líderes carismáticos, pero espiritualmente corruptos. Terminé ese día llorando, porque me di cuenta de que esta falsa religión es más peligrosa que la primera. La del ego exalta al hombre, pero esta segunda invoca el nombre de Dios sin temor, finge intimidad con el espíritu, pero promueve la confusión, el orgullo espiritual y la idolatría de los líderes. Y lo más doloroso es que muchas personas sinceras quedan atrapadas en él, creyendo servir a Dios. Este fue el segundo, pero aún faltan 3, y el siguiente fue el que más me impactó, porque se viste de tradición, pero tras él esconde cadenas que alejan a las almas del verdadero evangelio. Fue un domingo por la noche que el Señor me reveló la tercera religión disfrazada. Acababa de salir de un servicio silencioso, frío y pesado. Era un templo hermoso e histórico, con inmensos vitrales y olor a madera vieja. Había reverencia, sí, pero no presencia. La gente estaba allí por costumbre. Cantaban himnos, mirando al suelo. El pastor leía sus notas sin levantar la vista. Y me pregunté, ¿dónde está el espíritu? Fue allí, sentado en la última fila, donde el Señor me hizo comprender. Esta también es una de las 5. La religión que idolatra la tradición, pero expulsó al Espíritu Santo por la puerta trasera. Esta iglesia mantiene una apariencia de santidad, ayuno, cánticos antiguos, vestimenta modesta, lectura de la Biblia. Pero el corazón está distante. Es como dijo Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Conocen la doctrina, pueden citar versículos, pero no viven en comunión con Dios. La presencia del Todopoderoso es solo un recuerdo de décadas pasadas. Hoy siguen rituales fríos, largas reuniones y sermones áridos. El espíritu que una vez conmovió esa casa se ha ido, y nadie lo notó. Prefirieron mantener la liturgia antes que buscar la gloria. La frialdad es sutil, se disfraza de orden, de reverencia, de celo, pero en el fondo es miedo al cambio, es orgullo espiritual. Esta religión enseña que todo lo nuevo es sospechoso, que cualquier movimiento diferente es herejía, que el Espíritu Santo solo obra dentro de su rígida estructura, y así extinguen el fuego de Dios. Cambian el altar viviente por un monumento histórico. Tienen una Biblia, pero no revelación. Tienen himnos, pero no lágrimas. Tienen un pasado, pero no vida. La adoración se vuelve rutina. El templo se convierte en un museo. Y los corazones se marchitan, sin darse cuenta. Dios ya no está allí. Sentí una profunda tristeza cuando Dios me mostró lo que les sucede a estas iglesias. Vi un candelabro apagándose lentamente. Vi ángeles alejándose de las puertas. Vi oraciones que llegaban al techo y rebotaban. Y escuché una frase en mi espíritu: me han rechazado por su costumbre. Guardé silencio durante minutos. Recordé lo que el Señor le dijo a Samuel: no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. 1 Samuel 8:7. Esa palabra me hirió profundamente, porque muchas de estas comunidades comenzaron bien, con miedo, con lágrimas, pero se han perdido en la vanidad de su propia tradición. Vi allí gente sincera, buena gente, gente que ama la Biblia, pero que nunca ha experimentado el poder de la regeneración. Nunca ha clamado en arrepentimiento. Nunca ha sentido el toque vivo del Espíritu, porque todo se enseñaba como teoría, como norma, y a cualquiera que se atreve a buscar más se le silencia. No necesitamos eso.
Siempre lo hemos hecho así. Aquí no hay lugar para exageraciones. Y con estas frases matan el mover de Dios. La fe se convierte en una cartilla, la adoración en repetición, y el corazón se vuelve de piedra. Esta es la tercera religión falsa, la que prefiere la forma a la presencia, el ritual al fuego, la reputación a la entrega. Esa misma noche, al llegar a casa, fui a orar, pero mi oración se convirtió en lágrimas. Y entre lágrimas le pedí al Señor una sola cosa: no me dejes ser como ellos, porque vi que no basta con parecer creyente, no basta con conocer la doctrina, no basta con asistir a un templo. Si el Espíritu Santo no mora allí, todo es en vano. Esta religión es peligrosa porque enseña verdades muertas, sin aliento de vida. Es una tumba bien decorada, y muchos de los que están allí ni siquiera se dan cuenta de que están espiritualmente muertos. La siguiente revelación sería aún más escandalosa, y me dejaría sin aliento. Esta revelación me tomó por sorpresa, porque pensé que había visto lo peor, que ya nada podía impactarme después de la frialdad de la tradición. Pero entonces el Señor me llevó a ver una nueva trampa, más moderna, más seductora y aún más destructiva. Esta cuarta religión falsa se viste de libertad, espiritualidad, experiencias intensas y declaraciones audaces. Pero en el fondo, ella rechaza la Biblia como autoridad final. Y esto es mortal, porque la fe sin la palabra se convierte en superstición. Y eso es exactamente lo que me mostró el Señor. Vi gente reunida en casas, plazas, salones e incluso cafés. Eran grupos pequeños, con la apariencia de estar en comunión, pero allí nadie abría la Biblia. Todo se centraba en sentir, recibir, decretar, manifestar. El enfoque de las conversaciones no era Cristo, sino lo emocional. Cada persona tenía una nueva revelación. Cada uno decía: Dios me dijo esto, el Espíritu me reveló aquello. Pero ninguna de estas revelaciones pasaba por el tamiz de la palabra. Era un cristianismo sin doctrina, una fe moldeada por los sentimientos del momento. He visto a jóvenes guiados por visiones, pero que ignoran el consejo. He visto a mujeres confiar más en profecías al azar que en las Escrituras. El Señor me hizo entender: esta es la generación que quiere sentir, pero no quiere obedecer. Por eso, muchas iglesias están siendo reemplazadas por reuniones informales y servicios en casa que rechazan toda enseñanza sólida. Afirman estar volviendo a los orígenes, pero están inventando otro evangelio. He visto líderes desacreditados, pastores abandonados, y en su lugar emergen mentores espirituales que no rinden cuentas a nadie. Y todo esto se presenta en un lenguaje hermoso: deconstrucción religiosa, espiritualidad sin religión, intimidad sin instituciones. Pero la verdad es simple: están creando un Dios a imagen de su propia comodidad. Esta falsa religión seduce especialmente a los heridos, a los decepcionados por las instituciones, a los que han sido maltratados por sus líderes. Y como alguien que ha pasado por esto, entiendo el dolor. Pero el problema es cuando este dolor se convierte en motivo de rebelión. He visto a gente decir: ya no necesito un pastor, ya no necesito congregarme, Dios y yo somos suficientes. Y así se distancian del cuerpo, de la corrección, de la enseñanza, y terminan vulnerables a todo tipo de engaños. Porque una fe sin la palabra, sin cuerpo, sin fundamento, es una fe expuesta a los demonios disfrazados de luz. En la visión, el Señor me mostró una casa muy hermosa por fuera, llena de luces y adornos. Pero al entrar, vi que no tenía cimientos. El suelo era de arena, y se avecinaba una tormenta. Fue entonces cuando escuché en mi espíritu las palabras de Jesús: todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7:26. Temblé por dentro, porque esta religión moderna parece sólida. Pero a la primera crisis, todo se derrumba. Vi a la gente absorbida por doctrinas esotéricas,
prácticas espiritistas, influencias externas disfrazadas de lenguaje evangélico. Esa noche comprendí algo crucial. El problema no está en la emoción, ni en la comunión, ni en las reuniones informales. El problema reside en cambiar la Biblia por experiencias, en poner lo que sentí por encima de lo que Dios ya ha dicho. Esta es la cuarta religión, la fe sin la palabra. El cristianismo del siento, pienso, viví, pero sin la cruz, sin obediencia, sin raíces. Y muchos se dejan llevar por esta suave corriente sin darse cuenta de que los aleja directamente del reino. La última revelación que recibí fue la más grave de todas, y ha cegado miles de almas en silencio. Esta última revelación fue la más difícil de digerir, porque no se trataba de una iglesia con una herejía evidente, ni de un sistema místico alternativo. Esta era la más sutil, la más cercana a la verdadera fe, la más difícil de identificar incluso para quienes conocen la Biblia. El Señor me mostró una multitud reunida, adorando, orando y alabando fervientemente. Todo parecía estar bien. Las canciones eran bíblicas, los sermones tenían versículos, la gente tenía Biblias en sus manos, pero algo me inquietaba, y fue entonces cuando el Espíritu me reveló: me sirven a mí, pero también sirven a otro Señor. Me quedé paralizado. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una iglesia que alaba a Cristo, al mismo tiempo, estar traicionando el reino? La respuesta fue como un rayo. Esta religión predica a Jesús desde los púlpitos, pero sirve a Mamón detrás de escena. Sirve al dinero, la influencia y el poder. Es la religión de la ambición disfrazada de unción, del marketing disfrazado de misión. Allí, el diezmo se ha convertido en moneda de cambio. La ofrenda profética se ha convertido en chantaje espiritual. Y los líderes, que deberían ser pastores, se han convertido en emprendedores de fe. Vi una fila de creyentes comprando objetos ungidos, pagando por oraciones personalizadas y compitiendo por bendiciones como si fuera una subasta. El dolor que sentí al ver esto fue profundo, porque esta estructura existe. Dentro de muchas de las llamadas iglesias evangélicas, no es una secta aislada, es un sistema que recompensa a quienes más tienen, que exalta a quienes más aportan, que olvida a los pobres y excluye a los sencillos. Lo que debería ser un lugar de sanación se ha convertido en una exhibición de estatus. El púlpito se ha convertido en un escenario de promesas comerciales. Prosperarás si das esto. Serás sanado si siembras aquello. Dios te exaltará si inviertes aquí. Es un sistema donde la fe se ha convertido en moneda de cambio y el altar en un mostrador comercial. Pero lo peor es que muchos pastores lo saben y aún así continúan, porque es rentable, porque llena auditorios, porque garantiza la fama. He visto líderes viajando por el mundo en jets privados mientras sus feligreses apenas tenían para comer. He visto conferencias de avivamiento que cuestan fortunas, inaccesibles para la gente común. He visto servicios donde se dedicaba más tiempo a campañas financieras que a enseñar la palabra, y entendí, esta religión predica a Jesús con los labios, pero su corazón pertenece al dinero, y la Biblia es clara: nadie puede servir a dos señores. En ese momento, el Señor me recordó algo que dijo personalmente: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Esta palabra me quemó profundamente, porque estamos viendo a toda una generación moldeada por un evangelio que mide el éxito por autos, casas y seguidores en redes sociales. La gloria de Dios se ha cambiado por el brillo del oro, y las almas se negocian como si fueran números en los informes de marketing. Esta es la última y más peligrosa de las religiones falsas, la que mezcla la verdad con la corrupción, la que habla del cielo pero se alimenta de la tierra. Terminé esa noche en silencio. Esta vez no lloré de desesperación. Lloré de arrepentimiento, porque me di cuenta de que, incluso sin querer,
Yo también había sido parte de esto. Me he dejado deslumbrar por la estructura. He aplaudido mensajes contaminados. He valorado el escenario más que el secreto. Y fue allí donde oré con toda mi sinceridad. Señor, líbrame de ser parte de este sistema. Con estas 5 revelaciones, el Señor me mostró que el engaño está muy extendido, y muchos que se creen firmes van directo al abismo. Pero Él sigue hablando, sigue advirtiendo. Y si has llegado hasta aquí, es porque Él también quiere abrirte los ojos. Después de las 5 revelaciones, pasé días en silencio. Evitaba las redes sociales, evitaba las llamadas telefónicas. Solo oraba y escribía. Sentía un gran pesar, no por miedo, sino por responsabilidad. Sabía que ya no podía fingir. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Dios me mostró lo que pocos tienen el valor de ver. Y eso requiere tomar una postura, porque quien ve y calla se convierte en cómplice. Sabía que el Espíritu me había dado una misión, y más que eso, que quería que este mensaje llegara a personas específicas. Personas como tú, que quizá nunca se den cuenta de lo que están experimentando. He estado donde tú estás, sentado en un banco pensando que servía a Dios, cuando en realidad servía a mi propia voluntad religiosa. He sido adoctrinado por hombres. He sido cegado por la tradición. He sido seducido por líderes carismáticos. He sido conmovido por un fuego extraño, pensando que era el Espíritu Santo. Y cuando Dios me despertó, quise volver a dormir, porque la verdad duele. Desprende las capas de religiosidad y revela la herida abierta. Pero el Señor me habló. Es mejor sufrir ahora que llorar eternamente. Esta frase se me quedó grabada, y esto es lo que quiero que entiendas. El tiempo de la ignorancia está terminando. Algunos creen que solo por estar en la iglesia son salvos, que solo por cantar alabanzas ya tienen intimidad con Dios, que solo por conocer la doctrina son inmunes al engaño. Pero Jesús fue claro al decir que muchos dirían, Señor, Señor, y aún así serían rechazados, no por falta de obras, sino por falta de una verdadera relación, por vivir una fe de apariencia, una vida de conveniencia, y peor aún, por nunca probar los espíritus, nunca discernir las motivaciones tras los púlpitos, nunca cuestionar los sistemas que dicen ser de Dios. Puedes estar dentro de la iglesia y aún así estar lejos del cielo. Dios no juzgará a las personas por la iglesia a la que asisten, ni por la cantidad de veces que hayan asistido a los servicios religiosos, ni por la cantidad de ministerios en los que hayan participado. Juzgará por su corazón, por su obediencia, por la verdad que han elegido seguir. Y quien rechaza la verdad cuando se presenta, le está diciendo no a Dios mismo. No importa si es un pastor famoso, un cantante de gospel o un simple hermano en la iglesia. A Dios no le impresiona el estatus. Él ve lo oculto. Y por eso necesitas preguntar ahora mismo, Señor, ¿qué hay de falso en mí? Porque la peor ceguera es la del que cree que puede ver. Muchos dirán que este testimonio es exagerado, que es demasiado pesado, que Dios es amor y que no haría eso. Pero el amor verdadero advierte antes del desastre. El amor que viene del cielo, corrige, expone, sacude. El Espíritu Santo no es cómplice de nuestra comodidad. No vino a entretenernos, sino a santificarnos. Y si les habla ahora, no endurezcan su corazón, porque llegará el día en que nadie podrá alegar ignorancia, el día en que todo será revelado. Y en ese día, quien diga, no lo sabía, no se salvarán. Si has llegado hasta aquí y sigues leyendo, es porque hay algo en ti que el cielo aún quiere alcanzar. Quizás ya sospechabas que algo andaba mal en el lugar donde adorabas. Quizás sentías que todo era demasiado vacío, demasiado teatral, demasiado superficial. Quizás ya cuestionaste el sistema, y ahora el Espíritu confirma lo que sentías pero temías admitir. No huyas de ello. No apagues el fuego que empezó a arder en tu corazón, porque de ahora en adelante Dios comenzará a moverse en áreas más profundas.
Lo que viene a continuación no es solo una denuncia, es un llamado, es separación, es transformación. Fue en ese momento que las cosas empezaron a cambiar a mi alrededor. Hasta entonces, las revelaciones habían llegado en secreto. Pero ahora, Dios comenzó a cambiar mis relaciones. Los amigos se alejaron. Las invitaciones cesaron. Los líderes comenzaron a mirarme con recelo. Todo se volvió más silencioso. Y por primera vez en mucho tiempo, comencé a caminar solo. Pero no era soledad, era separación. El Señor me estaba alejando de aquellos a quienes confrontaría. Me estaba alejando de las voces que ahogaban la suya. Y comprendí. Hay momentos en el camino en que seguir a Jesús requiere perder personas que amamos. Empecé a recordar cuando Lot tuvo que separarse de Abraham, cuando Moisés tuvo que huir de Egipto, cuando Elías se escondió en el desierto. Se llevaron a todos para recibir tratamiento. Y para mí no fue diferente. Dios empezó a derribar estructuras que creía que eran mis cimientos, ministerios que defendí con uñas y dientes, predicadores que había seguido durante años, amigos de oración que ahora guardaban silencio cuando decía la verdad. Era como si estuviera cruzando un desierto, un lugar donde solo resonaba la voz de Dios, un lugar sin distracciones, sin público, sin vanidad, solo Él. Fue allí donde el Señor me enseñó algo que nunca he olvidado. Quien camina en el centro de mi voluntad, caminará fuera del centro de la multitud. Esa frase me destrozó, porque siempre pensamos que ser usado por Dios significa ser popular, notado, aplaudido. Pero la Biblia muestra lo contrario. Los verdaderos profetas fueron perseguidos, fueron desacreditados, fueron dejados de lado, porque no decían lo que la gente quería oír, y en ese momento tuve que elegir, complacer a los hombres, u obedecer a Dios, y elegí el camino más estrecho, el más solitario, el más costoso, pero también el único que lleva a la vida. Comencé a ayunar con más frecuencia. Buscaba en secreto, no bendiciones, sino discernimiento, y el Espíritu comenzó a purificar mi corazón, revelando áreas que aún estaban atrapadas en el sistema, ambiciones ocultas, deseos de aceptación, heridas sin sanar. Todo salió a la superficie. Comencé a ayunar con más frecuencia. Buscaba en secreto, no bendiciones, sino discernimiento. Y el Espíritu comenzó a purificar mi corazón, revelando áreas que aún estaban atrapadas en el sistema, ambiciones ocultas, deseos de aceptación, heridas sin sanar. Todo salió a la superficie. Y comprendí, Dios no solo quería que denunciara el error, quería que no tuviera nada más en común con Él. No bastaba con dejar físicamente la iglesia corrupta. La iglesia corrupta tenía que dejarme a mí. Y solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Fue un proceso difícil, pero liberador. Pasé noches llorando por dentro. No era una tristeza común, sino un duelo espiritual, porque estaba enterrando todo lo que alguna vez creí que era evangelio. Estaba diciendo adiós a prácticas, idiomas, hábitos y referencias que me habían acompañado durante años, pero ahora veía cuánto me estaba distanciando todo esto de Dios. Fue como abandonar Babilonia, pero seguir escuchando sus campanas resonando en la distancia. Mi carne anhelaba, mi alma tenía miedo, pero mi espíritu por fin respiraba. Por primera vez en años me sentí libre, ligera, en paz. En este proceso, una cosa quedó muy clara. Dios no solo quiere reformar lo que está contaminado, quiere destruir para reconstruir, y a menudo Él hará esto primero en nosotros. Antes de usarnos para abrir los ojos de otros, Él abrirá los nuestros. Antes de enviarnos, Él nos separará. No es un castigo, es protección, es purificación, porque el vino nuevo no se puede verter en odres viejos, y quien intenta mezclarlo, explota por dentro. Intenté durante mucho tiempo vivir en un punto medio, pero ese lugar no existe en el reino. O te santificas, o te contaminas.
Empecé a comprender lo que Jesús quiso decir cuando dijo que vino a traer espada, no paz. Esa división surgiría incluso dentro del mismo hogar, que seguirlo costaría todo, y sin embargo valdría la pena, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay acuerdo entre la verdad y el engaño, no hay manera de andar con el Espíritu y permanecer en un sistema que lo rechaza. Y por eso muchos están siendo llamados a salir. No solo templos, sino falsas doctrinas, alianzas espirituales podridas y compromisos que deshonran la cruz. Esta es la separación que el Señor está haciendo en silencio. No es casualidad que estés leyendo esto ahora. Puede parecer solo un texto, una historia, un testimonio, pero si tu espíritu está inquieto, es porque Dios también te llama. Y quizás todavía estás rodeado de todo lo que el Señor denuncia. Quizás todavía estás apegado a un altar que Él ya rechazó, a un ministerio que Él ya abandonó. Pero hoy Él te dice, sal de en medio de ellos. Este no es un llamado a la rebelión, es un llamado a la santidad, porque el juicio llegará pronto, y quien esté en el medio también será golpeado, aunque crea que está en el lado correcto. Después de que Dios me separara, pensé que lo más difícil había pasado, que ahora, libre de engaños, podía vivir mi fe en paz. Pero fue precisamente entonces cuando comenzó la parte más dolorosa de mi camino. Porque ver la verdad es una cosa, hablar de ella es otra. El Señor me dijo, no te llamé solo para ver, te llamé para denunciar. Y cuando obedecí, descubrí que la oposición no vendría del mundo, sino de dentro, de quienes se llaman hermanos, de quienes me abrazaron en los servicios religiosos, de quienes una vez oraron conmigo. Ellos serían los primeros en intentar silenciarme. Empecé poco a poco. Lo compartí con algunas personas cercanas. Algunas escucharon en silencio, otras fingieron estar de acuerdo. Pero pronto llegaron los mensajes contradictorios, las miradas de reojo, las conversaciones interrumpidas. Me llamaron rebelde, divisiva, exageradora. Una hermana me dijo, estás tocando cosas que no deberías, acabarás maldiciendo tu vida. Pero sabía que era el miedo quien hablaba, miedo a perder lo que habían construido, miedo a afrontar el hecho de que tal vez estaban construyendo sobre arena. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que preferían defender la estructura en lugar de buscar la verdad. Un pastor al que admiraba me dijo que parara. Dijo que estaba confundiendo a la gente, que estaba poniendo en peligro el ministerio de muchos hombres de Dios, pero no estaba mencionando nombres, ni atacando a la gente. Simplemente repetía lo que el Señor me había mostrado. Aún así, me cancelaron. Me excluyeron silenciosamente de grupos, agendas y círculos de oración. Y fue entonces cuando entendí lo que Jesús quiso decir cuando dijo, «Bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan por mi causa». Ser profeta hoy en día es incómodo. Es ir contracorriente. Es perder para obedecer. Y sin embargo, no me quedé callado, porque el temor del Señor me consumía por dentro. Era como un fuego atrapado en mis huesos. Intenté callar, pero no pude. Sentía que si permanecía en silencio, la sangre caería sobre mis manos, y no era solo una carga emocional, era un verdadero sentido de responsabilidad espiritual, porque hay personas que solo escucharán la verdad si yo la digo, que solo despertarán si alguien tiene el valor de sacudirlas, que solo se arrepentirán si se les confronta, y si no lo hago por miedo a perder seguidores. Entonces nunca fui un discípulo, fui un cobarde. Dios me recordó al profeta Jeremías. Él también fue rechazado, silenciado, perseguido, pero no se detuvo. Dijo, si digo, no mencionaré más al Señor, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra arde como fuego en mi corazón. Me sentí así, ardiendo, no por ira, sino por amor. Porque quienes aman, advierten. Quienes temen, advierten. Quienes tienen comunión, no soportan ver mentiras reinando en nombre de Dios.
Y fue en ese momento que me di cuenta, el Señor no solo quería liberarme, quería convertirme en trompeta. Una voz en el desierto, un centinela en la muralla. Y por mucho que intenten silenciarme, no me detendré. Si tú también has visto lo que está mal y has tenido miedo de hablar, lo entiendo, porque he pasado por eso. Pero déjame decirte algo. El silencio protege al sistema, no a las almas. Y si ya te has dado cuenta de que algo anda mal, ya tienes parte de la responsabilidad. O hablas, o callas y consientes. No hay término medio. Y a partir del siguiente capítulo, te contaré lo que pasó cuando realmente comencé a obedecer y cómo se conmueve el cielo cuando alguien decide ser portavoz de Dios, incluso rodeado de voces opuestas. Fue poco después de dar mi primer testimonio público que me di cuenta, el cielo escuchaba, pero también el infierno. Algunas personas empezaron a buscarme en secreto. Decían, sentí algo diferente al escucharte. Siempre sospeché algunas cosas, pero nunca tuve el valor de decirlo. Dios confirmó lo que ya llevaba en mi espíritu, y estos mensajes me dieron fuerza, porque demostraban que el Espíritu Santo estaba obrando. Pero al mismo tiempo, los ataques comenzaron a intensificarse. Sueños perturbadores, calumnias, ataques a mi hogar, mi salud, mis emociones. Era como si le hubiera declarado una guerra espiritual al sistema. Una mañana me desperté sin poder respirar. El ambiente era pesado, me temblaban las manos, me ardían los ojos. Intenté rezar, pero era como si la opresión me asfixiara. Fue allí, solo en la oscuridad, que comprendí. Obedecer verdaderamente a Dios te convierte en un blanco. Pero no solo un blanco para los hombres, sino un blanco para el reino de las tinieblas. Porque cuando alguien decide romper con la mentira y vivir en la verdad, se convierte en una amenaza. Y el diablo no persigue a quienes están dentro del sistema, persigue a quienes intentan eliminarlos. Solo logré ponerme de pie cuando declaré, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Fue entonces cuando empecé a ver algo sobrenatural. Gente arrepintiéndose de verdad, gente abandonando iglesias corruptas, familias restauradas, jóvenes abandonando movimientos extraños. Vi lágrimas que no había visto en mucho tiempo. Vi conversiones sin público, arrepentimientos sin micrófono, bautismos en patios traseros, servicios celebrados en silencio, con miedo, sin cámaras. Y comprendí. El verdadero mover de Dios no necesita un escenario, necesita corazones destrozados. El Espíritu comenzó a restaurar todo lo que el sistema había destruido, pero de una manera sencilla, pura, auténtica, fuera del foco de atención, fuera de la lógica humana. Y esto es inquietante, porque donde el Espíritu verdaderamente se mueve, se pierde el control humano. Ya no hay manipulación, ya no se venden bendiciones, ya no se mantienen en pie las estructuras podridas. Por eso ha aumentado la persecución. Vi a gente expulsada de las iglesias por confrontar herejías. Vi a líderes cortar relaciones porque no soportaban la verdad. Y cada vez que esto sucedía, mi corazón lloraba, pero también se regocijaba, porque significaba que se estaba produciendo una separación. Eso, el trigo y la paja estaban siendo expuestos, y que el tiempo de la purificación estaba comenzando. Fue entonces cuando Dios me habló de nuevo, no con truenos, no con visiones, sino en el silencio, entre llantos ocultos, susurró, «Estás haciendo lo que te pedí». Continúa, «Estas palabras me sostuvieron como una roca, porque no hago esto por gustos, ni por un escenario, ni por aplausos. Lo hago por obediencia, porque sé que el tiempo es corto y las almas son eternas, y si Dios eligió usarme, incluso con todos mis defectos, entonces llegaré hasta el final, incluso con oposición, incluso con cansancio, incluso con pérdidas, porque la recompensa no está aquí, está allí. Y esto es lo que quiero que entiendas ahora. Si obedeces, el cielo se mueve, pero también lo hace el infierno, y necesitas estar preparado, necesitas estar firme, necesitas estar pleno, porque la confrontación vendrá, pero la presencia de Dios será mayor.
Y en el próximo capítulo te contaré lo que el Señor me mostró sobre lo que viene, el juicio que está a la puerta y la urgencia que se cierne sobre la verdadera iglesia. Fue en un amanecer silencioso que el Señor me despertó con una urgencia diferente. No fue una visión como antes, ni una palabra suave. Era como si el cielo gimiera, un grito ahogado, un grito proveniente del trono. Me arrodillé en la oscuridad y pregunté, «Señor, ¿qué está pasando?» Y lo que oí en mi espíritu fue tan claro, tan directo, que me hizo temblar. Para muchos, el tiempo se acabó. El juicio ya ha comenzado. Me quedé sin palabras. Sabía que los días eran malos. Pero no tenía ni idea de que ya estábamos en la cuenta regresiva final. El Señor me guió a la palabra. Y no por casualidad, abrí 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Eso me impactó. No sería el mundo el que sería juzgado primero, sino la iglesia. Y no cualquier iglesia, sino aquellos que usaron el nombre de Cristo para engañar, manipular, explotar y corromper. Pastores que cambiaron su vocación por contratos. Ministerios que ocultaron el pecado tras la alabanza. Comunidades que rechazaron al Espíritu para complacer a la cultura. Dios no ignorará esto. Él soportó por amor. Esperó misericordia. Pero ahora purificará con justicia. Vi en el Espíritu iglesias desmanteladas, alianzas rotas, nombres borrados, canales cerrados, reputaciones expuestas, no por chismes, sino por juicio, porque Dios no comparte su gloria con estructuras construidas sobre mentiras. Y los que se burlaron de la gracia conocerán la severidad. No hablo esto con alegría, hablo con dolor, porque muchos caerán no por falta de oportunidades, sino por desobedecer las advertencias. Y mientras los hombres dicen paz y seguridad, el cielo dice fuego y espada. El tiempo de la hipocresía ha terminado. Dios se alza como un juez justo, pero también vi algo más, una novia siendo separada, silenciosa, oculta, rota, sin escenario, pero llena de aceite, sin fama, pero con un corazón ardiente. Ellos eran el remanente, los que no se inclinaron, los que lloraron en secreto, los que dijeron sí cuando nadie los veía. Y el Señor dijo, me los quedo, los usaré. No serán noticia, pero serán conocidos en el cielo. No tendrán millones de seguidores, pero tendrán autoridad en el Espíritu. No serán la mayoría, pero serán los que se mantengan en pie cuando todo se derrumbe. El juicio viene, pero la promesa también. Si todavía estás indeciso, pensando que tienes tiempo, pensando que Dios lo tolerará un poco más, déjame decirte con todo el miedo que tengo. Estás jugando con fuego. El juicio ya ha comenzado. Y no esperará a que te organices, a que te decidas, a que te acostumbres a la idea. Llega como un ladrón, de repente, sin avisar. Y quien no esté preparado, se sorprenderá. No escribo esto para asustarte, escribo para despertarte, porque aún hay una oportunidad, aún hay una puerta. Aún hay sangre en el altar, pero no por mucho tiempo. En los próximos días verán cosas sucediendo, exposiciones públicas, caídas, divisiones, muertes, y parecerá un caos, pero es Dios limpiando el terreno, separando la paja, eliminando el veneno. El Señor me dijo, no dejaré a mi novia en manos de mercenarios, y así Él viene con una espada, ya no con diplomacia, ya no con gestos, sino con un corte, y quien no esté listo, será llevado con ellos. En el siguiente y último capítulo les diré lo que el Señor me ha ordenado hacer después de todo esto, y cuál es el llamado final que Él hace a su iglesia. Después de todo lo que vi, escuché y experimenté, solo me quedaba una cosa por hacer, obedecer hasta el final. El Señor no me mostró todo esto para que escribiera un texto hermoso, ni para crear controversia. Me llamó para advertir, para gritar ante el silencio, para ser una voz en medio del ruido, porque el tiempo se acaba. Y cuando termine, no habrá más advertencias, ni más alertas, ni más misericordia. El Espíritu me lo dijo claramente.
Después de este llamado, vendrá el silencio, y en el silencio vendrá el juicio. Y si estás leyendo esto ahora, es porque aún hay tiempo. Pero no mucho. Dios está llamando a los verdaderos, a los que están cansados de fingir, a los que lloran solos en sus habitaciones, preguntándose si son los únicos que aún sienten la diferencia, a los que ya se han dado cuenta de eso. Hay algo mal, pero aún no han tenido el coraje de separarse. Esta palabra es para ti, para darte coraje, para entregarte la espada, para separarte, porque has sido llamado a algo más grande. No ser solo una persona más en el banquillo, no ser un número en una estadística, sino ser un testigo vivo de la verdad, luz en la oscuridad, semilla en tierra agrietada. Podrías decir, pero soy débil, no tengo voz, no estoy preparado. Yo tampoco. Pero fue en el suelo, boca abajo en el polvo, que Él me levantó. Fue cuando dije, sí, aunque temblaba, que los cielos se estremecieron. Dios no busca a los fuertes, busca a los rendidos, aquellos que, como en el Salmo 51, dicen de corazón, un sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No esperes a estar listo, no esperes a ser aceptado, simplemente obedece, porque el tiempo de la neutralidad ha terminado. Ahora, o te posicionas, o serás absorbido por el sistema. El Espíritu Santo me ha mostrado que los próximos meses serán decisivos para las iglesias, los ministerios, las familias y las naciones. Será un cambio radical. Muchos de los que están hoy en el altar caerán, y muchos olvidados serán resucitados, porque Dios ya no mide las apariencias, escudriña los corazones, y quien quiera que esté en pecado y aún se burle de la corrección, quedará expuesto, no como venganza, sino como juicio. Porque el Señor viene a buscar una novia pura, sin arrugas, sin mancha, y Él purificará todo lo necesario para prepararla, aunque eso implique escándalos, divisiones y dolor. Hoy vivo en paz, no porque todo se haya resuelto, sino porque sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios, y esa es la mayor seguridad que cualquiera puede tener. No importa si estoy solo, si he perdido posiciones, invitaciones o alianzas. He ganado algo que el sistema jamás podría darme, intimidad con Él. Hoy oro como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23. Y si Él está conmigo, ya no necesito complacer a nadie, solo necesito permanecer, fiel, firme, entregado. Esta es la última llamada. Después de esto, el cielo quedará en silencio. Y quien no escuche, será absorbido por el engaño. Si sientes que esta palabra te ha destrozado, no endurezcas tu corazón. Sal ahora mismo de donde Dios ya te dejó. Corta las alianzas que Él ya rompió. Rompe ídolos. Quema puentes. Regresa a la cruz. Regresa a la palabra. Regresa al secreto. Porque el tiempo de gracia está terminando. Y quien se mantenga firme, tenga cuidado de no caer. La trompeta está sonando. La espada ya está desenvainada. Y el Señor viene.